Se está grabando, parece, ¿cierto? Sí, ahí empezó a grabar. Ya. Ya, señorita Carolina. Un gusto saludarla. Igualmente a usted, ¿cómo Ya. está? ¿De salud? ¿Bien? Bien, Carolina, sí, he estado mejor, gracias a Dios, me he ido. Mira, más que recuperando, he ido tomando confianza. Yo creo que eso es lo más delicado de esta enfermedad o de este contagio que uno toma. Queda con inseguridad en alguna área. Y me ha costado, pero he ido de a poco, me he atrevido a ir a terreno, a salir de esta oficina porque queda un poco ahí medio preocupado uno del entorno, del entorno. Pero Claro, se entiende. sí, sí, pero uno sabe que está en una etapa de recuperación, que no está en una etapa de contagio, pero aún así uno no sabe lo que están pensando las demás personas y uno se, Resguarda. se resguarda, sí. Sí. Pero bien, la familia está bien también y eso es lo mejor. ¿Y en el caso suyo? Muy bien, gracias. En la casita. Sí. Así te veo siempre en tu clase, en tu casa ahí. Extraño, ¿cierto? Sí, pero me gusta, Extraño. no tengo problemas. Me gusta Sí, estar en y las con tu clases hijo, en mi casa. ¿cómo lo has hecho No, con bien, te eh, organizado bien? sí, que Pero le va, es súper independiente, entonces no ya, tengo eso ningún te iba a problema preguntar. con él. Ya, se resuelve él solo. ¿Y qué edad tiene? Va a cumplir 10. Ah, antes está igual que la Antonia, o igual que mi hija. Va a cumplir 10 también. Están Sí, en la misma edad. tiene promedio 6,9. Ya, extraordinario. Ya, pero bueno, a la mamá y buena para estudiar, ¿ves? Bien, me parece bien. Oye, Carolina, Dígame. yo hice me di el tiempo de revisar la clase que tú me mandaste en más de una oportunidad, ¿ya? En más de una oportunidad. ¿Por Y qué? también no, pero para tener más argumentos en esta conversación que permitan el desarrollo profesional tuyo, como lo hemos conversado en algún momento. Ya, Pero además, bueno, yo le he contado a ustedes los consejos de profesores que yo he revisado también las reuniones de apoderados, sí, pero le di más fuerza a las 4 reuniones tuyas, ¿ya? También para ampliar esta mentoría y poder abordar, además del trabajo que tú haces en aula como profesora, también en tu rol de profesora jefa. Si yo puedo ser un aporte en esas 2 áreas profesionales tuyas, extraordinario, ¿ya? Ahora, yo no voy a ser un cuestionador, un fiscalizador de lo que tú haces, no. Lo que yo voy a hacer, voy a colocar a tu servicio mi experiencia y vamos a hacer de este momento una conversación entre ambos, pensando en el crecimiento tanto tuyo como mío. Y, y no quiero yo que tú te sientas como que tiene una persona a tu lado fiscalizando lo que tú estás haciendo. No va por ahí esta mentoría, ¿ya? Para que ya, también te estés tranquila. Ahora, mi rol de director, yo lo saco de esta conversación porque a ver, el contexto de esta conversación está en una mentoría, ¿ya? Que podría haber sido como inspector general, como jefe técnico, como parte del seguimiento curricular, o como cualquier docente, que es mi raíz, que tenga ciertos años de experiencia y que la coloca al servicio de otro colega que está partiendo, ¿ya? En ese escenario, para que ya. no te sientas tú complicada en ningún minuto de esta conversación, Carolina, ¿ya? Eso es lo que yo quiero, por favor. Juzgada. No se preocupe si yo de hecho lo tomo como un apoyo más que por otro aspecto. Eso Ya, es lo que la primera reunión que tuvimos yo le dije que a mí me interesaba aprender. ya, Así que extraordinario. yo estoy abierta a todos los comentarios que usted pueda hacerme y jamás me los voy a tomar como un juicio hacia mi persona Ya, ni como docente. Quiero ya, mejorar. extraordinario. Entonces yo quiero partir con una pregunta. Dígame. Tal como tú lo has hecho en la intervención y con los estudiantes, que yo veo que tú
permites participar mucho a los jóvenes. ¿Cuál es la estructura que tú le ves a una clase? ¿O cómo tú estructuras una clase? Ya, primero activamos el conocimiento previo, que es como recordar lo que hicimos la clase anterior, darle un enfoque más práctico y bajar esos conocimientos tan complejos, porque a veces hay unos conceptos que son súper complejos de entender para ellos. Entonces trato de bajarlos a la realidad y al lenguaje de ellos. Después hablamos sobre el objetivo de la clase, el tema, y nos enfocamos en el contenido, y en el contenido ya es la clase como más estructurada. A veces hacemos un quiebre, que podemos poner un video o en el mismo donde se van pasando los contenidos, se va realizando preguntas, o no sé, a veces, a veces les digo, ¿se acuerdan de tal película que en la que pasó tal cosa? Entonces, como que esas cosas trato de bajarlas un poquito. Y después hacemos una de alguna actividad. manera tú los sacas del contenido, haces como un quiebre, ¿cierto? Sí. Para que el estudiante que está ido ingrese, ¿cierto? A la clase y puedas captar ahí la atención de la mayoría. Ya. ¿Y qué más tú más? No estamos hablando de esta clase específica que yo observé, Carolina, estamos hablando en general de tu estructura, ¿ya? Ya. Me queda súper claro lo que me has planteado. ¿Qué más le agregas tú a una clase? Una Cuando tú piensas actividad de en cierre. la planificación, ¿ya? Perfecto. Una ¿Y qué es actividad para ti de, eso? ¿Cómo no sé, cómo lo desarrollas? discutir, conversar lo que hablamos, hablar sobre los conceptos, realizar alguna actividad escrita, realizar alguna actividad que contenga, no sé, puntuación. De esa forma lo cierro. Ya. Ya, pero mira, a ver, yo no quiero yo direccionar esta conversación y yo decirte, Carolina, mira, esta es la fórmula, o esto es lo que tú tienes que hacer, o aquí está la debilidad, aquí está la fortaleza, ¿ya? Porque hace muchos años atrás, y lo conversaba ayer con la Antonia, con la chiquitita mía que tiene 10 años, y con la Sofi, que es la hija de Cristina, que es mi pareja, y yo les contaba una historia de una educadora de párvulo de hace muchos años atrás, a lo mejor tú no habías ni nacido todavía, y, y ella llegó a la sala, le entregó a los 40 chiquititos que tenía párvulo, le entregó una hoja que tenía dibujado una flor con un tallo y dos hojitas, ¿ya? Era un pétalo, un tallo y dos hojitas. Y a todos le entregó un lápiz rojo, uno café y uno verde, a los 40 estudiantes. Y después que hizo eso, les dijo a los estudiantes, ya niños, hoy vamos a hablar de la naturaleza. En la naturaleza hay muchas flores y ustedes tienen en su mesa una flor y la vamos a pintar el pétalo rojo, el tallo café y las dos hojitas verdes. ¿Ya? O sea, si yo hiciera eso contigo, ¿ya? Sería un suicidio o un atentado al desarrollo pedagógico o al desarrollo profesional tuyo. Entonces, a lo mejor el ejemplo que te doy ya es muy básico, pero lo que yo te quiero plantear o decir es que esa profesora de alguna forma o esa educadora de alguna forma Encasilló la encajona, idea. ¿cierto? Sí. O limita el desarrollo cognitivo del párvulo o le impide el desarrollo de su creatividad. Distinto es si llega una parvularia, ¿cierto? Entrega una Y caja le con entrega, hartos colores perfecto, y o una hoja en materiales. blanco, y una hoja en blanco además, ¿cierto? Y le Sí, habla del mismo contenido de la naturaleza, y tal vez un niño dibuja el pasto, otro un animal, otro un árbol, otro etcétera, ¿cierto? Y sí. tú abres un abanico de posibilidades en los jóvenes
Ahora, la mentoría tiene que ir en ese mismo camino, Carolina, ¿ya? Por eso yo te consulto cosas y te pregunto cuál es tu mirada, tu visión, ¿ya? Respecto a cómo tú ves el desarrollo de una clase, ¿ya? Para que no esperes de mí que yo te voy a decir, esta es la fórmula perfecta para que seas la mejor profesora de Chile, ¿ya? Porque yo creo que sería como atentar contra tu desarrollo profesional y en eso yo no creo que estos años que llevo en educación me ha permitido tener una mirada un poquito más amplia, de mayor longitud y de mayor profundidad, como para darme cuenta que el desarrollo profesional de un docente depende exclusivamente de las Del herramientas docente. que se le coloquen a disposición, ¿cierto? Y en eso yo estoy seguro que tú, con tus capacidades y potencialidades que has demostrado, vas a llegar a desarrollar una excelente profesión, ¿ya? Sobre todo que tú no tienes la base de pedagogía, entendiéndolo más todavía como una barrera, ¿cierto? Como una primera barrera a saltar. Carolina, mira, si nos centramos en la clase, ¿ya? Yo sé que a lo mejor tú vas a decir, pucha, he hecho 20.000 clases y usted me viene a hablar de una clase que fue hace no sé cuándo. Ya, esa clase fue del módulo 10, la semana 4, y según la información que tú me diste fue un día jueves. Un día jueves. No sé exactamente qué día, ¿ya? Pero fue un día jueves de la semana 4 del módulo 10, ¿ya? Desde lo que tú me planteaste, eh, y tratando de recordar un poquito esa clase, por lo que tú me informaste también, esa clase te acompañó Catherine Soto, Sí, fue ¿ya? una visita sorpresa. Ya, Catherine Soto. Me imagino que tuviste una retroalimentación con la profesora Catherine Soto, me imagino, ¿ya? Ya. ¿Tú te acuerdas cómo abordaste la primera parte de la clase desde lo que tú mismo me planteaste hace unos minutos atrás? Me acuerdo que empezamos revisando un trabajo que había quedado pendiente, una tarea que había quedado pendiente de la clase anterior del día miércoles, porque no la habíamos alcanzado a revisar, ¿Ya? entonces ahí empezamos a hablar sobre el embalaje creo que fue. Y de ahí empezamos con el contenido de la clase. Es Ya. que los chiquillos me mandan las respuestas por WhatsApp, porque a veces ellos no les gusta hablar, entonces me mandan las respuestas por WhatsApp y yo las voy revisando, leo lo que escriben y vamos Bueno, conversando sobre eso. tú facilitas de alguna manera dificultades que tienen los estudiantes, porque hoy día tú ves que no es fácil ya. No es fácil tener la cámara encendida porque no porque está con problemas en internet. Hemos en investigaciones que hay y que nosotros hemos ido descubriendo, hay estudiantes que no encienden su cámara por vergüenza, ¿ya? O por motivos que en algún minuto tú misma lo abordaste en una de las reuniones de apoderados con los papás, ¿cierto? De que los chicos que participen. Carolina, el primer momento de la clase, ¿cómo se le llama a la estructura de la clase? Cuando se hace la activación de los conocimientos, Sí, la primera parte de la clase, según la información que ha entregado Verónica, la clase tiene tres partes, ¿cierto? ¿Cuál es la primera parte? mmm, cuando se entrega, no me acuerdo del nombre técnico, El inicio. el inicio, el El desarrollo inicio y el y cierre. el cierre. Ya, perfecto, ¿cierto? En el inicio, en el inicio se debe hacer un repaso según lo que tú me planteas de la clase. Y yo en eso lo encuentro extraordinario. O sea, nosotros siempre en el inicio tenemos que partir, ¿cierto? Recogiendo la información anterior. Y tú en eso estuviste fantástico, estuviste muy bien, porque según los apuntes que yo tomé de la observación que hice de la clase, tú tomaste el trabajo de la clase anterior y trabajaste con los chicos los grados BRIC,
Brick, ¿cierto? ¿Está bien dicho, no? Sí, Ya. Que según lo que entendí, el nivel de azúcar que tiene la fruta, ¿cierto? sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Y ahí tú le fuiste explicando muy bien que, y además motivaste a los estudiantes, que eso lo encuentro muy, bueno, a ver, es muy propio del inicio de una clase, ¿ya? Además de recoger el contenido anterior o el aprendizaje anterior o ver en qué condiciones llegan los estudiantes, ¿ya? O cuáles son sus aprendizajes previos, ¿cierto? Respecto a lo que tú has ido trabajando con ellos, también hay una cierta motivación hacia ellos. Y yo me recuerdo que tú le planteabas, ¿cierto?, lo que ocurre con las frutas cuando tienen un mayor, ¿cierto?, grado BRIC o tienen el dulzor, ¿cierto?, ahí, o la dulzura, ¿cierto?, que es mayor, y tú me recuerdo que le decías que en la materia prima no se pierde, ¿ya? No se pierde porque siempre se ocupa en otra, yo me imagino en jugo, en mermelada, me imagino, Sí, ¿sí? sí, Terminan eso, ¿cierto? en jugos principalmente, Principalmente en la jugo, pulpa. ya. Mira, en eso hay un muy buen inicio, ¿ya? Hay un muy buen inicio porque uno tiene que hacer un repaso de la clase anterior, presentar el tema, ¿cierto? Y lo clave es instalar el objetivo. ¿Tú te acuerdas cómo instalaste el objetivo de esta clase? Porque yo te podría decir ahora, mira, yo te podría decir, hay una diferencia entre mencionar el objetivo y profundizar el objetivo, ¿ya? No, yo lo Pero, mencioné solamente. pero yo te podría decir que tú también lo profundizaste, porque, porque tal vez ha pasado mucho tiempo a esta clase, pero eh, tú le consultaste a estudiantes respecto al objetivo. Le preguntaste a un par de estudiantes, eh, indicaron ellos respecto al objetivo que tú le estabas planteando, porque como objetivo le indicaste era comprender la tipología de embalaje utilizada en la industria alimentaria. Y tú le hiciste unas preguntas a estudiantes respecto al objetivo que estabas planteando. Y ahí tú desarrollaste la idea cómo, de la importancia de comprender esa tipología, anticipaste el desarrollo de la clase, ¿ya? Ya, Entonces, yo en eso, ahora, tú lo hiciste tal vez inconscientemente, porque si me dice, no, yo solo lo mencioné, a lo mejor inconscientemente lo profundizaste. Pero es bueno, Carolina, que cuando uno planifica la clase que va a desarrollar, además de tener la identificado profundicé el objetivo. profundizarlo con un par de puntos, ¿ya? Y creo que es una buena estrategia hacerlo con los estudiantes, ¿ya? Con la participación de los estudiantes. Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué entienden por comprender? Para ver si manejan el verbo, la acción que se tendría que dar en la clase, ¿ya? Porque no es lo mismo comprender que observar o que identificar o reconocer, ¿ya? Qué buena idea esa igual, Mm. como que darles ese pie a los chiquillos de saber si entienden los verbos que utilizamos para medir las habilidades, Pero, porque igual no sabemos. pero es que Lo voy a hacer. nosotros los profesores lo damos por hecho, Carolina. A veces las cosas las damos por hecho, entonces uno dice, voy a inferir, como objetivo, voy a inferir tal cosa. Y yo me pregunto, ¿y los chicos eh, saben lo que es inferir? Porque a lo mejor uno eh, podría encontrarse con alguna sorpresa que hay un par de estudiantes o un número importante de estudiantes que no tienen la claridad en el concepto del verbo y cómo llegan a lograrlo si no tienen la claridad.
Entonces, la profundización del objetivo pasa por yo, profesor, quedar con la claridad de que los alumnos tienen la conciencia, ¿cierto?, de lo que queremos lograr a través de la clase. ¿Ya? En términos, a lo mejor, sin darle mucho, cierto, tiempo de la clase a ese momento, pero sí en un par. Yo creo que es clave lo que tú hiciste en términos de hacer un par de preguntas o algo puntual respecto principalmente del verbo que queremos lograr. Pero además está Ya, dentro del contenido. Ya. Yo te quiero hacer una pregunta. Participaron varios estudiantes durante el desarrollo de la clase. Eh, ¿Cómo es en lo habitual en tus clases, en esas clases que no entra nadie a observar, que nadie las mira, que nadie las registra? ¿Cómo se da permanentemente el trabajo de Carolina siempre, con los estudiantes? siempre participamos, siempre, Ya, siempre participan mucho. Es que esa clase en particular, ellos no sabían que estaba la profesora Catherine viendo, ya, porque la profesora me avisó 5 minutos antes que ella iba a entrar a la clase. ya. Entonces, ellos tampoco fueron avisados. Yo tenía mi clase preparada de antes, así que tampoco la pude arreglar ni nada por el estilo. Entonces la clase fluyó como tenía que fluir nomás. Y no, Pero, y en realidad los chiquillos siempre participan, siempre, siempre, siempre. Quizás no encienden el micrófono y menos la cámara, pero sí escriben o me mandan las tareas escritas por WhatsApp, pero no, o sea, no, lo ideal sería que encendieran las cámaras todos y hablaran y opinaran y todo el tema, pero comprendiendo el contexto, ellos igual participan y escriben harto o encienden el audio. Encienden el audio yo, a veces más en esta clase del módulo 10 más que en la otra, la del módulo 9. Carolina, yo, yo rescato de lo que de lo que yo vi en esta clase y, y también rescato de lo que tú planteas, la participación que tú buscas en los estudiantes. ¿Ya? Porque es difícil tener participación de los estudiantes en presencial, se duplica las dificultades en virtual, ¿ya? O en remoto, ¿ya? Por lo mismo que tú planteas, porque en presencial ya yo veo que está mirando para el lado, o que está mirando hacia atrás, o que está desatento, y a lo mejor como un punto de quiebre, justo le pido la pregunta a ese estudiante. Pero en lo virtual, están con las cámaras apagadas, uno pierde el contexto. Entonces, creo que es interesante lo que tú haces en términos de mantener un diálogo permanente con los jóvenes. ¿Ya? Ahora, que participen dos, tres, cuatro, no es el problema. ¿Ya? Lo importante es el vínculo que hay del profesor con el estudiante, ¿ya? En el escenario que estamos. Y eso yo creo que tú lo tienes como claro. ¿Qué entiendes, Carolina, tú por el desarrollo de la clase? ¿O qué es lo que yo debería lograr en el desarrollo de la clase? Que ellos entiendan el contenido que se les planteó y lograr el objetivo de Ya, aprendizaje que se les planteó. extraordinario. Yo creo que tú vas a ser mi mentora. Yo creo que vas a ser tú mi mentora. O estudiante para esta retroalimentación. No, Pero no. mira, pero yo, o sea, si algo tenemos que apuntar en el desarrollo de la clase, es el logro del objetivo. Si no
logramos el objetivo, quiere decir que el desarrollo de la clase no fue el indicado No. a ese objetivo. Entonces, la claridad que tú me das a la pregunta que yo te hago, o sea, me deja como mentor tremendamente tranquilo, ¿ya? Porque, tal como tú dices, ¿ya? La importancia del contenido, pero que ese contenido me permita lograr el objetivo. Ahora, ¿tú qué puedes decir del contenido que abordaste en esa clase? ¿Lograste el objetivo? Tú, no Sí. yo como observador, porque yo te podría decir, ¿sabes qué? Lo lograste más o menos. No, no lo lograste. Sí lo lograste. Pero me interesa que tú me cuentes. Ahora, si no te acuerdas de esa clase, por el tiempo que fue, de la última que hiciste, pensando en el desarrollo, ¿lograste el objetivo que tenías planteado en la clase? ¿Te quedas con esa satisfacción? ¿Te tomáis un cafecito después así, contenta? ¡Uy, qué rico! ¿Logré el objetivo? ¿Te pasa eso? Sí, siempre. Ya. O sea, es feo decirlo, es como muy No, egocéntrico, pero está bien, pero pues, está bien. sí, sí, Ya, te sí, ocurre eso. sí. Ese es Mm, como cuando uno termina una tesis, Carolina. Cuando uno termina una tesis y después de un periodo fuerte de estudio, de investigación, de trasnocho y de todo, de dejar de lado muchas cosas que a uno le agrada y uno siente es como el placer del deber cumplido, ¿ya? La satisfacción del deber cumplido, ¿ya? Eso, ¿Ya? satisfacción, eso. Mira, por eso te lo grafico así, porque hacer una tesis es una cuestión que Ujú. es una envergadura, ¿cierto? Una cuestión gigante, pero uno cuando la termina siente una satisfacción del deber cumplido, así. Yo dije, ¡oh, Dios mío, qué rico! Te cumplí con esto. Es una satisfacción. ¿Te pasa eso cuando terminas una clase? Bajando a lo más micro ahora. Sí, Eso es, pues, Carolina. Cuando ocurre eso, uno siente, ¿ya? Que ha dado respuesta al estudiante, que ha permitido ser un facilitador del estudiante. Porque eso es uno, po. ¿Ya? Este profesor, ¿cierto? Dictatorial, magistral ahí, que él sabe lo todo, el erudito, el profesor biblioteca que le llamamos cuando nosotros éramos estudiantes, que lo sabía todo. Yo creo que hay que dejarlo un poco de lado y hay que transformarse en un facilitador. Y esa satisfacción que uno tiene que tener del deber cumplido que yo te planteo, tiene que pasar por sentir que yo fui un facilitador para que a través del contenido que yo le entregué, el estudiante haya llegado a comprender, como tú le colocaste en el objetivo, a comprender la tipología del embalaje, ¿cierto? En esta industria alimentaria que es tan importante que ellos lo tengan en su conocimiento para cuando tomen una decisión de qué compran o dónde trabajan o qué transportan, etcétera, ¿cierto? Entonces, sí, eso es lo importante. Eh, También, eh, respecto al contenido, uno tiene que... a ver, el logro del objetivo no pasa por la cantidad de contenido. ¿Ya? Yo no, ahí también creo que a ver, no estoy haciendo un paralelo con la clase, pero es importante tener presente que es la calidad del contenido, cómo yo abordo el contenido, ¿ya? Porque si yo creo que entre más contenido le entrego a los estudiantes para poder lograr ese objetivo, tal vez salga trasquilado, ¿cierto? Y a lo sí, mejor no voy a lograr el objetivo, voy a terminar con alumnos agotados, aburridos, desesperados, agobiados, y agobiado. agobiados, ¿cierto? Y no voy a lograr el objetivo y van a terminar los chicos odiando eh, el módulo, odiando al profesor. Y en eso yo creo que uno tiene que ser cuidadoso y, y en este desarrollo profesional que uno tiene que ir avanzando, tiene que ser muy asertivo en cómo también trabajo el contenido o en cómo abordo el contenido para que no sea un agobio para el estudiante.
¿ya? Sin vulnerabilizar al estudiante, porque tampoco se trata de que, hoy el pobrecito no lo puedo... No, porque uno tiene que ser también riguroso, exigente, pero dentro de cierto margen, ¿ya? Si avanzamos al cierre de la clase, al cierre de la clase, ¿qué me podrías decir tú del cierre de una clase? No de esta clase en específica, ¿qué es para ti el cierre de una clase? Es cuando hacemos como, yo lo que hago es como ¿Qué haces tú? un breve repaso de lo que hicimos en los contenidos y ¿Ya? evaluamos si logramos el objetivo de aprendizaje. Y ahí les pregunto, hago algunas preguntas de cierre o una actividad breve, como un conversatorio o una actividad escrita. Es que a mí igual me interesa que hagan actividad escrita porque así yo voy viendo si realmente están con el cuaderno ahí tomando apuntes. Y cuando me mandan la fotografía por WhatsApp, yo sé que ellos sí estaban tomando apuntes. Cuando, cuando tú le diste la actividad a los jóvenes, ¿lo hiciste pensando en el desarrollo o en el cierre? ¿Te acuerdas de esa actividad que les diste de que tenían que hacer un eh, en el nivel uno tenían que hacer como un envase, ¿era? Un Como diseño de un envase de eso, nivel primario. ya. Pero eso estaba dentro del desarrollo o en el cierre. Yo creo que es más parte del desarrollo para Ya, comprender si, extraordinario, extraordinario, ya, ya. Eh, ¿Por qué tú en el cierre consideras repasar lo que trabajaste durante el desarrollo? porque creo que es importante reforzar esos contenidos que estoy pasando ¿Ya? en la clase. Ya, Quizás no, como también podían ser parte de una conversación de la que viene, ¿cierto? sí, es que también lo son porque si, de igual forma siempre hago el repaso de lo que vimos la clase anterior. Ya, y tú me hablaste de unas preguntas que hacía a los estudiantes. Eso es para ver si aprendieron, ¿cierto? Sí. Y ahí estaríamos hablando de qué concepto en educación. Cuando yo estoy preguntándole a los estudiantes qué aprendieron y también elaboro preguntas para ver cómo aprendieron o de qué forma aprendieron, qué aprendieron y de qué forma aprendieron en esta clase en específico. ¿Qué Ay, estoy ahí me buscando pilló, ahí? ahí La me pilló meta, la meta, la metacognición. la metacognición, que es clave en el cierre de una clase. Porque uno como profesor, ¿cierto? No debe perder de vista la metacognición en el cierre de una clase para verificar el aprendizaje, ¿ya? Verificar, además del contenido, verificar si logró el objetivo, ¿ya? Y ahí hay preguntas clave, como tú dices, que apuntan al contenido, que apuntan al objetivo y además cómo el estudiante logró llegar a eso. ¿De qué forma? ¿Cuál fue el facilitador de todo lo que tú le colocaste sobre la mesa o sobre el escritorio o sobre la clase? ¿Ya? O la herramienta que tú le entregaste, cuál de todas él tomó para poder lograr este aprendizaje o esta metacognición. Y en esta clase en particular, eh, ¿cómo tú percibes el cierre de esta clase o cómo tú lo evaluarías? ¿Lograste Bien, o no lograste eso? sí, En qué te sientes un poco más débil? en esta clase yo encuentro que lo logré porque varios entendieron lo que eran los contenidos que estábamos viendo, sobre todo los embalajes de nivel primario. Entendieron que eran aquellos que van en contacto directo con el producto. Ya. Entonces muchos me mandaron botellas, porque eso era lo que yo quería que Ya. entendieran. Y de hecho se trató también así el ABP. También diseñaron un embalaje para aunque no trabajamos el ABP de forma correcta como debía ser, pero
Ese es otro tema. Ese otro tema. Otro tema. Pero lo que se logró yo lo encontré, me sorprendieron en cuarto sobre todo con los videos que lograron hacer algunos. Yo lo que te podría plantear del cierre de tu clase, ¿ya? Es que cuando tú, cuando tú llegas al cierre de la clase, estábamos ya a 8 minutos de terminar la clase. A 8 minutos. ¿Ya? Y tú, y tú le planteas esta actividad. A 8 minutos termina la clase. O sea, tú le planteas una actividad que iba a ser en 8 minutos aproximado, ¿cierto? Y después quedaron unos minutos para cerrar la clase, donde les pediste, ¿cierto? Un trabajo del primer nivel, ¿cierto? Que definieran el material y las razones por qué iban a utilizar ese material. Y que tengan en cuenta las consideraciones de un buen embalaje, que era prácticamente tú hiciste un resumen del contenido. ¿Ya? Contenido que fue extenso, ¿ya? Porque si recordamos la cantidad de diapositivas fueron hartas, ¿ya? Fueron hartas, ¿ya? Bien, bien extenso. Entonces, lograste, ¿cierto?, condensar todo ese material en una actividad clave para que los chicos pudieran retroalimentar y pudieran demostrar que habían aprendido y además que habían logrado el objetivo. Entonces, yo creo que, siendo muy honesto, yo creo que si tú no generas esa actividad, hubieras terminado en una clase muy agobiante para los estudiantes. ¿Ya? Muy extensa en términos de power, ¿ya? Del PPT que les presentaste. Pero estratégicamente tú hiciste un quiebre con esta actividad y ahí yo encuentro que hubo una acción pedagógica de alto nivel de tu parte para captar, ¿cierto? La atención de los estudiantes después de un trabajo denso y que ellos pudieran cerrar una clase demostrando el logro del aprendizaje y principalmente el logro del contenido, del objetivo que era la propuesta que tú habías instalado de inicio, que era que ellos comprendieran, ¿cierto? Toda esta estructura o el concepto dice tipología, ¿cierto?, de embalaje que se utiliza en la industria alimentaria. Así que yo creo que en eso fue muy clave, muy asertivo y creo que debería ser algo que deberías tú mantener en el tiempo, ya sea con esa acción u otra, pero que permita, ¿cierto?, comprimir toda esta densidad que a veces los profesores nos pasamos del, de la raya, como se dice, o nos subimos a la moto y no nos para nadie, y avanzamos, ¿no? Lo que sí, yo encuentro que igual quizás debería darle un poquito más de tiempo a esa actividad. Claro, por eso yo te dije que Ujú. yo anoté que tú le diste 8 minutos, ¿ya? 8 minutos. Ahora, 8 minutos en presencial no es lo mismo que 8 minutos en virtual, porque en 8 minutos en virtual los chiquillos se te van para cualquier parte y con las cámaras apagadas uno no tiene idea. Y yo creo que también pasa por eso, porque creo yo, como profesor, que hay cierto temor de que puedo perder el control de lo que está pasando. Puedo perder el Claro. control. Pero concuerdo contigo que una actividad de alto nivel como esa, que permita comprimir lo denso del contenido, debería ser mayor tiempo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y qué bueno que tú lo reconozcas y tú misma lo plantees, porque es una mejora también a considerar. ¿Ya? Mira, ¿tú te acuerdas cuántos minutos le diste al cierre de la clase? No. Yo te saqué el tiempo del cierre de tu clase. Le diste 1 minuto 31 segundos, ¿ya? Y en 1 minuto 31 segundos, ¿ya? Eh, tú tienes que lograr, ¿cierto?, la metacognición.
y, y en general, pero también en particular, porque, y cuando yo digo en particular, porque uno tiene que hacer una muestra, ¿ya? Una muestra, o sea, un par de estudiantes que permitan, ¿cierto?, responder a las preguntas que van en la línea de la búsqueda de la metacognición o de verificar si hubo aprendizaje y logro de objetivos de la clase. Sugerencia. Ya, Cuando estructuren la clase, ¿ya? No, que los minutos finales del cierre no sean los que quedaron, sino los que yo planifiqué. ok, Hay claro. una diferencia en eso, ¿cierto? Sí, Hay una mucha. diferencia, hay una diferencia. Entonces, yo te sugiero que cuando tú planifiques una clase, tú le pongas tiempo al cierre. Va a depender obviamente de la clase, porque hay clases que son más complicadas, otras con menos densidad de contenido, a lo mejor un objetivo de nivel medio, otro puede ser de nivel superior, ¿cierto? De una competencia de nivel superior, y va a necesitar un cierre un poco más amplio, ¿ya? Si estamos hablando, cuando nosotros hablamos de comprender, no estamos hablando de una eh, capacidad de nivel básico, ¿cierto? No, no estamos hablando de nivel básico. Entonces, comprender, ya estamos hablando de un nivel superior, ¿cierto? De un nivel mayor. Entonces, el tiempo del cierre de la clase también debe ser proporcional a lo que yo quiero lograr de la misma clase que desarrolle. Y en eso yo te sugiero que no sea el tiempo que me quedó, ¿ya? Ya, Porque hay profesores, Carolina, y a mí me pasó en muchas oportunidades cuando hice clase, que uno se sube a la moto y acelera, sobre todo en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo. Y cuando ya vino a frenar o a bajar un poco la velocidad, se encontró con el término de la clase. Entonces, ahí uno tiene que darle la importancia que corresponde al cierre y uno tiene que asignarle los tiempos, y en eso yo creo que en esta clase en particular, que era una clase bastante densa, ya de contenido y que fue muy fuerte, muy potente, tendría que haber sido un poquito más amplio, más ¿ya? extensa. Más extenso, ¿ya? Eh, Mira, yo en general, Carolina, yo creo que eh, hay un muy buen, hay una muy buena estructuración de la clase, ¿ya? Hay una muy buena estructuración, están muy marcados. Y eso es importante porque los alumnos van avanzando en el aprendizaje, no se van confundiendo, no se van enredando. Y además tú tienes como una llegada con los chicos. Y yo creo que te pasa lo mismo con los apoderados. Yo creo que te pasa lo mismo con los apoderados, porque yo veo la clase tuya y después te veo en la reunión de apoderados y no me aparece otra Carolina. Pero, ¿y por qué yo te lo planteo? Te lo planteo con harto cariño, con harto respeto y con mucha confianza, porque yo reviso todas las reuniones de apoderados, ¿ya? Y veo también la reunión de apoderados de mi hija, po, ¿ya? Yo entro, y de mis hijas mayores también fui apoderado de las reuniones de ellas. Y el profesor, cuando está frente a los estudiantes, no es el mismo profesor que está frente a los apoderados. No, no es el mismo. Siempre hay una transformación. Y yo cuando te veo a ti con los estudiantes y te veo a ti con los apoderados, veo a la misma Carolina, ¿ya? Yo no digo que eso es bueno ni malo, ¿ya? Pero, pero ahí se podría agregar, ¿ya? En tu desarrollo profesional, ¿cierto? Lo que hace una actriz, ¿ya? Que, ¿cierto? Se coloca un traje para un escenario y en otro escenario se coloca otro traje, ¿ya? Pero yo te veo a ti, lo que tú logras con los estudiantes, tú lo logras con los apoderados, pero es una, no sé, es como que tú eres con los alumnos de repente cuando estás con los apoderados.
¿ya? Te falta así como preguntarle ya. Bueno, y lo ha hecho, en las reuniones lo hace, porque lo direcciona muchas veces las preguntas. En todo caso, tiene unos muy buenos apoderados, porque me llamó mucho la atención del apoderado. Mira, yo inclusive lo anoté, el apoderado de esta chica de la Moira. Moira, de la Moira. Fíjate que yo encuentro que fue muy asertivo que la nube que aparecía en el PPT no tuviera, y primero iba con una afirmación abajo, y la afirmación estaba en directa relación con los estudiantes que no, a ver, decía, la nube, esa nube negra que había, que tenía que ver con las bajas notas, abajo la afirmación estaba en directa relación con los estudiantes que no se querían conectar a la clase o que no querían responder a sus responsabilidades. Y yo, en una conversación que tuve con Verónica, le dije, borremos la afirmación, dejémoslo solo como una reflexión del apoderado, porque esto puede provocar un desencanto o un problema que no estén de acuerdo. Y efectivamente yo escuché a ese apoderado y lo encontré muy asertivo porque él le dio fuerza a la problemática que están viviendo los jóvenes por el tema de la pandemia. Y a veces los profesores no pensamos en eso y terminamos colocándole un dono, que fue lo que pasó. Tenemos 171 estudiantes con rojo en el primer trimestre. El 23%, si no me equivoco, sacamos con Verónica, a un indicador de eficiencia interna que no va más allá del 4% y estamos sobre el 20%, imagínate. Entonces, ese apoderado lo encontré muy, muy asertivo. ¿Y por qué? Porque y aquí yo me salgo de la Carolina profesora, sino que de la Carolina profesora jefa me voy, porque yo encuentro que tú haces un trabajo interesante con los apoderados, ¿ya? Yo he visto muchas clases donde se descontrolan muchas reuniones donde se descontrolan las reuniones y hay un porcentaje importante de la clase donde los papás reclaman, están en desacuerdo, algo no les parece, ¿ya? Y tú en eso eres muy ordenada con la planificación de la reunión de apoderados, ¿ya? Y los papás participan, lo importante es que ellos participan, dan su opinión, eh, a veces son temas que no son generales y tú se lo ordenas de forma inmediata, ¿ya? Les dan la atención igual para que la mamá no quede molesta, que la profesora no me consideró, pero también le marcas que es un tema que es particular y que no es parte de una reunión. En eso yo encuentro que también hace un trabajo interesante como profesora jefa. ¿Ya? Que es clave, ¿ya? Es clave cómo yo manejo el grupo de apoderados. ¿Ya? Yo, en lo particular, Carolina, creo que el resultado de un curso está en directa relación cómo yo manejo los apoderados. ¿Ya? Porque hoy día en la educación media y en la educación básica, los papás tienen mucho que aportar en la participación, en la responsabilidad de los jóvenes. Tiene mucho que aportar. Distinto será cuando están en un instituto superior o en una universidad. Ahí ya son menos los papás que siguen eh, eh, como, como eh, controladores, ¿ya? O apoyan, van en otras áreas principalmente. Pero en eso yo creo que tú, bueno, tú se lo has dicho a los papás, porque tienes un muy buen grupo de papás. Ahora, ¿cómo tú has visto tu rol de profesora jefa? ¿Cómo lo percibes? Es que se me ha hecho súper fácil este año porque si lo comparo con el año pasado, me ¿Ya? costó. ¿La sufriste? Oh, fue horrible. Eh, ahora no, mis apoderados son geniales, son respetuosos, son ¿Pero qué has todos. cambiado, Carolina? Yo ¿Qué creo que has cambiado tu carácter? no, ¿O no? mi estructura, ¿Ya? estoy siendo más estructurada con ellos. Ya. Oye, y a pesar de ser adultos, a los adultos nos gusta que no nos lleven así
también como ordenados, ¿cierto? Los papás les gusta eso. No, yo creo que yo revisé tus 4 reuniones de apoderado y creo que en las 4 reuniones tú has hecho, lo has abordado sin dificultad, ¿ya? Con buena participación de los apoderados, con claridad en el contenido que le estás entregando, con disciplina, ¿ya? Eh, sin observaciones de parte de los apoderados de algunas situaciones negativas. Yo creo que en eso ha hecho una jefatura muy buena, Carolina, muy buena, que va en beneficio de los estudiantes, que va en beneficio de ellos, porque si tú seduces y conquistas a los padres, ¿cierto? Y ven en el profesor jefe una buena persona, un buen guía, un buen colaborador, una persona preocupada de sus hijos, los papás van a estar siempre ahí presentes y te van a estar apoyando en todo. Te van a estar apoyando en todo. Y Muchas eso yo creo gracias. que tú lo logras como profesora jefe, ¿ya? Solo que es lo que yo te planteo, porque de repente siento que cuando estás con los papás, a lo mejor donde es virtual, pues, a lo mejor donde es virtual y no los ves, no ve a los papás y después está ahí en una clase y no ve a los estudiantes, pero siento que como que, a ver, no siento esa Carolina, porque yo lo veo yo mismo cuando hacía clase, pues yo con los estudiantes actuaba de una manera y con los papás actuaba de otra, ¿ya? De repente hay profesores que con los estudiantes son, pero duros, pesados, y con los papás se hacen los lindos, pues son simpáticos. Y yo a ti te veo así, te veo igual. Yo veo a la Carolina haciendo clase y veo a la Carolina haciendo una reunión de apoderado y siempre con la misma sonrisa, con la misma actitud, te pasa un chascarro y lo tomas de la misma forma, porque me acuerdo de una reunión que te perdiste como 5 minutos o más y de repente apareciste y, y alguien te dijo, profesora, ve, a los estudiantes les pasa lo mismo. Y tú te colocaste como a reír y saliste sin problema de la situación cuando te habíais perdido de la reunión como 10 minutos. Es que se me cayó justo el internet. No me acuerdo qué reunión fue, pero tú te diste cuenta Sí. de eso. No, no me había dado cuenta, porque como Ya, estaba desde el notebook, seguiste hablando nomás. pero Pero, fue chistoso, sí, pero me claro, dio po, mucha risa. ya, pero eso a ti te pasa con los estudiantes, pues Carolina. Sí, Eso es lo que yo te digo. Entonces, eso es positivo. A la educación le hace bien. A la formación de los jóvenes le hace bien, a la tranquilidad de los padres le hace bien, porque ven una profesora, a ver, auténtica, auténtica, ¿ya? Mira, el profesor dentro de las características que debe tener, tiene que ser empático, tiene que ser auténtico y tiene que ser congruente, ¿ya? Y yo le podría agregar otras más, pero creo que la base de un profesor tiene que ser auténtico, ¿ya? Y en eso yo creo que, oye, si se me cayó el internet, pues ¿qué voy a hacer? Se me cayó, no. Entonces ahí ven a la Carolina auténtica, po, y sale de la situación, ¿ya? Y los papás no se molestan, no se enojan, nadie abandonó la reunión, todos te esperaron, ¿ya? sí, Por eso te digo, y después salió como graciosa la situación, y además una mamá manda una broma y tú sigues la... No, por eso te digo yo, entonces, yo creo que eso le hace bien a los apoderados, porque los apoderados necesitan profesores que sean empáticos con su hijo, que sean congruentes en el actuar, ¿ya? Y que sean auténticos, ya que no tengan estas dobles caretas, estas máscaras, que actúan de una forma, que actúan de otra. Yo creo que eso le hace bien a los procesos educativos, le hace bien a los establecimientos. Y qué bueno que venga de una persona que es profesional y que además está navegando en terrenos que no fueron de su formación base y que sin duda va a llegar lejos y va a lograr lo que muchos profesores han logrado estudiando pedagogía. Así que Carolina, yo además de felicitarte y de hacer grata esta conversación, porque yo te vuelvo a insistir que yo no te voy a entregar una fórmula ni te voy a decir, mira, este es el camino. Yo creo que la mentoría es una construcción, ¿ya? De saberes y la construcción de saberes la podemos hacer entre ambos.
Y apuesto yo en esta mentoría a tu desarrollo profesional. Y desde Gracias. mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo vivo, desde lo que yo hago, desde lo que yo digo, porque uno tiene que ser congruente, congruente con lo que dice y con lo que hace, y siempre pensando en mi trabajo y principalmente en mi rol, que ustedes tengan todas las posibilidades y las herramientas para hacer un buen desarrollo profesional, porque el éxito de un director es la suma del éxito de cada uno de sus miembros del cuerpo docente. ¿Ya? Si a ustedes les va bien, a mí me va bien, le va a ir bien a los estudiantes, van a estar contentos los papás, y esto es un círculo virtuoso, ¿ya? Virtuoso. Así que grato Carolina conversar contigo, Igualmente. más que de decirte lo que hay que hacer, de escuchar lo que tú haces, ¿ya? Y desde ahí construir una mejor pedagogía, una mejor pedagogía. Carolina, yo te doy los minutos de cierre de esta conversación. ¿Ya? Tú cierras esta conversación desde lo que te parece, de tu expectativa, de lo que viene más adelante, porque hay un compromiso. Yo me comprometí contigo a acompañarte todo el año en lo que tú necesites. Yo te dije, tú tienes mi número, tú me puedes escribir. Si hay algo en que te puedo colaborar, te puedo acompañar en algún minuto, como lo hizo la Catherine Soto en una clase, también lo puedo hacer desde el anonimato ahí, y después podemos retroalimentar sin problemas nuevamente esa clase. Y, y avanzamos en esto. Pues, si la idea de esta mentoría es que tu desarrollo profesional avance, ¿ya? Avance, se potencie de forma interesante, de forma importante, porque eso va a ir en beneficio de los estudiantes, de la especialidad principalmente que tú trabajas. Imagínate, y de los jóvenes que el día de mañana van a ir a una Ser industria, van a ir, profesionales. son profesionales, son profesionales. Ya, No Carolina. sé, es que estoy sorprendida porque yo igual estaba nerviosa con esto. Ya. Entonces, fue grato escuchar todo lo que me dijo. Solo mejorar esos aspectos del cierre que me dijo, pero jamás me imaginé que estaba haciéndolo bien. Bien. No, bien. Eso. Y es No, grato, de verdad es como gratificante, pero mira, como te dije al comienzo, yo revisé en más de una oportunidad tu clase porque quise ser muy detallista. O sea, yo tengo detalles mínimos de la clase que tú a lo mejor hasta ya no lo recuerdas, tengo detalles mínimos, pero en lo grueso y en lo importante, yo creo que los momentos de la clase están muy bien marcados. Y en lo que tú me has planteado hay claridades de cómo uno debe ir desarrollando esos momentos, qué intensidad tiene que dar esos momentos, qué logros tiene que ir buscando en esos momentos. Y, y en uno de ellos, que es el cierre, que yo encuentro clave en el logro del objetivo, yo creo que ahí hay que darle un poquito más de fuerza, de mayor profundidad, y también no yéndose al otro extremo, sino que sea proporcional a la al clase que yo contenido. estoy. Claro, claro que sí, porque, porque hay contenidos que son simples, hay objetivos que son de un nivel más básico, y como también hay objetivos que son de una mayor profundidad, pues, y eso va a significar que en el momento del cierre yo tenga que dar más tiempo para verificar si realmente los estudiantes estuvieron a la altura, o si yo estuve a la altura de poder lograr en los jóvenes y entregarle la herramienta a los jóvenes que necesitaban para lograr, porque recuerda tú que esto es una responsabilidad de ambos, no solamente de los estudiantes. Cuando un profesor piensa que los estudiantes son flojos, que los estudiantes están desmotivados, que los estudiantes no quieren nada, que aquí, que allá, eh, tiene que agregar a esa reflexión también cuál es mi grado de responsabilidad respecto a esa actitud de los jóvenes. Porque si yo tengo profesores desmotivados, no le puedo echar la culpa
a los apoderados o al equipo No, pues, directivo. Yo también tengo que pensar como director cuál es mi responsabilidad de tener profesores desmotivados. ¿Qué he hecho yo para que pase eso y qué no he hecho para que eso no ocurra? Y en el aula es lo mismo, es lo mismo. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo de, de lo que quiere lograr dentro de un aula. ¿Ya? Es mi responsabilidad. Es como cuando un doctor entra a una sala de operaciones, no le puede echar la culpa al paciente, ¿no? Y decir, pero es que el caballero se movió justo cuando iba a hacer el corte, así que se me pasó el bisturí o el láser y le corté 10 no, centímetros más. Pues no, pues, sí, se supone que yo asumo la responsabilidad. Y en eso, Carolina, yo creo que tú andas muy bien, tienes mucha claridad. Así que te felicito. muchas Espero gracias. que tengamos en una próxima retroalimentación, estemos con una Carolina más potente, más fuerte y de un nivel profesional mejor. Pues sí, esa es la idea. Sí, esa es la idea, mejorar. Mejor. Ya, Carolina, cierra la Ya, reunión usted. Sergio, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por todo lo que me dijo, muchas gracias por darme esa claridad sobre el tema del cierre de la clase para mejorar ese aspecto, porque yo no lo había visto de la forma en que usted me lo planteó. Así que también el tema de la jefatura y que sea igual con los papás y con los alumnos, tampoco yo me había dado cuenta. Ya, Entonces, eso, muchas gracias por sus palabras. De verdad, se agradecen. ya, Carolina. Y yo te agrego que, que esta mentoría es una construcción de ambos, de ambos. Sí. ¿Ya? Es una mentoría bien encaminada, es como los aprendizajes previos que tú buscas de los estudiantes. Uno como mentor también tiene que partir de los aprendizajes previos que tienes tú. Yo creo que esta mentoría es una construcción de los dos. No es solo direccionada porque si no, no tendría ningún sentido y coartaría todas tus posibilidades de desarrollo profesional y creo que sería un error. Así que me alegro y muy grato de trabajar contigo. ¿Ya? Que estés bien, Igualmente, cuídate y cuídese, tenga que vaya un buen bien, fin don de Sergio. semana. Ya, y yo ahora me quedo tranquilo porque después del médico puedo descansar. ¿Ya? Y Sí, no, y no voy a estar adolorido conversando contigo. Ya, un sí, gusto, cuídate, Carolina, ¿ya? que esté Ya, bien. tú igual. Voy a parar la grabación, ¿ya? Ya, no ha dejado de grabar. Mm, no, que debería.